Inquilín, Esteban Lafuente es nuestro compañero de la redacción del Diario Nación. Buen día, Nación, señor, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andan? Buen día para ustedes, ¿cómo andan todos por allá? Bueno, explica qué va a pasar de ahora en adelante por los próximos 6 meses, explícanos todo. Y es complicado, lo que estamos viendo es primero hay ya el nuevo precio del dólar después del anuncio de ayer de 800 el mayorista, 820 es el minorista de la Nación y el gran interrogante, como lo comentabas recién, es cuánto esto impacta en precios y a qué velocidad o a qué ritmo, porque el último salto cambiario que hubo después de las PASO tuvo un traspaso casi inmediato y generó que todos los precios subieron a un nuevo nivel, pero los ingresos no. Y la aceleración de la inflación y la nominalidad, como hablan los economistas, se aceleró. Hay que ver qué termina pasando en este contexto y cuánto impacta en el bolsillo del jubilado de los ciudadanos en general este paquete de medidas de ajuste y sube del tipo de cambio que se anunció ayer. Claro, que me parece que yo estoy aburriendo repitiendo lo mismo. Lo claro es la devaluación del dólar, que eso está claro, objetivo sencillo. La tabla esa que después se publicó de cómo afecta la reducción, por ejemplo, de 18 o 9 ministerios. Ahora, todo el resto, y la única compensación que escuché, Esteban, corregime, es AUH y tarjeta alimentar. Sí, eso es lo único que se comunicó formalmente ayer, esta decisión de duplicar la AUH y aumentar 50% la tarjeta alimentar como medida paliativa y el cambio de la fórmula jubilatoria que todavía no se conoce ni se oficializó, porque también es algo que tiene que eventualmente pasar por el Congreso, es que no se va a mantener la fórmula de ajuste que tenía que venía vigente, que sigue recaudación e inflación, sino que se va a hacer por decreto. Hay que ver qué alcance tiene, de qué magnitud es y cómo eso se traslada en los saberes jubilatorios que vienen perdiendo en términos del PBI hace muchos años y que según la tabla que se comunicó ayer de lo que se planifica para 2024, tendrían un nuevo ajuste en términos de lo que las jubilaciones y todo lo que tiene que ver con pensiones y demás representa dentro del gasto y a nivel PBI era uno de los rubros donde el gobierno también apunta a ajustar. Algo, digo, lo que preguntábamos recién, ¿por qué 820? Justamente porque es minorista. El 820 es minorista. Claro, el mayorista es el que adquieren bancos, entidades, el que se usa para el comercio exterior. Por eso es que el ministro hablaba de 800 y no de 820. Voy a hacer una pregunta gansa y te pido que no te rías. Si soy uno de esos extraños extraterrestres del planeta que podía comprar los $200 por mes, ¿existe alguien todavía que compre No está definido, a ver si, no sé si Esteban tiene información. Yo lo que tengo es que no está definido qué va a pasar con el dólar ahorro y si va a haber, porque por ahí es, bueno, vayan a comprar al mercado. Claro, no está definido. Ayer se consultó en estas reuniones, no en la conferencia, que no hubo conferencia, sino en reuniones privadas que mantuvo el ministro con economistas y con periodistas. No está definido. Vos decías, Luis, ¿quién puede comprarlo? Y quienes en algún momento desde la pandemia no habían recibido ni ATP, ni algún crédito subsidiado y demás, o los empleados públicos que, por definición, no habían sido nunca excluidos de este cupo dólar ahorro de 200 por mes, pero no está definido ni si se va a mantener o si se va a cancelar o con qué recargo se va a aplicar. Pero suponete que se mantuviese y yo soy uno de esos extraños extraterrestres, ¿compraría 820? No, más los recargos que estaban vigentes para el... ¿Te acordás que tenía el impuesto país, el ganancias, ¿no? Se había equiparado todo en ese mismo nivel para no mantener esa brecha entre el dólar ahorro barato y después el dólar tarjeta o los otros financieros libres. Y el dólar tarjeta es 1312, o sea, si hoy a mí me vence la tarjeta... 1320. Ah, pues digo 1312. 1320. Qué lindo sería invocar un número con lo que decimos. Digo, 1320. ¿Netflix lo pago a 1320? Sí. Sí, ¿no, Esteban? Ese es el valor. Sí, con los mismos recortes, como que estaba todo se había unificado. ¿Te acordás que hace un tiempo cuando tenían diferentes valores de impuestos y de recargos, porque algunos tenían algún impuesto más alto, pero tenían un IVA más bajo? Bueno, se unificó, están todos en ese mismo nivel. Hay una nota, de hecho, ahora salió hace unos minutos en el portal de La Nación explicando cuánto queda, no solo el tipo de cambio de cada servicio, sino el valor de cada abono de las principales plataformas de streaming y servicios. Busquémosla para mostrarlo, pero entren en La Nación Online y lo pueden ver. ¿Entendí bien, Esteban? ¿Va a haber un blanqueo? Es lo que se planteó, pero no está definido ni de qué plazo, ni de qué tipo, ni de qué recargo. Sí se estableció, cuando uno mira el detalle también de las planillas, que sería uno de los rubros donde se busca mantener algún tipo de ingresos, pero no está definido de cuánto sería ni de cómo se va a aplicar. Y hasta donde entiendo sería otro de los puntos donde habría que pasar por el Congreso. Lo mismo que, por ejemplo, la vuelta atrás con los cambios en ganancias, por ejemplo, o las modificaciones en retenciones. Son todas cuestiones que, hasta donde se planteó, por cómo se planteó, deberían pasar por el Congreso. Entonces es uno de los puntos también a seguir, porque el gobierno, tal como se planteó para el año que viene,
advirtió ya, incluso con números, de cuánto sería lo que busca o recortar gastos o incrementar los ingresos, pero hay que ver después qué termina saliendo en el Congreso con, como decíamos, cambios en impuestos como en ganancias, el blanqueo y otro tipo de medidas vinculadas al impositivo que requiera los cortes a provincias. Bueno, toda esa negociación va a estar dada por qué es lo que se negocia en el Congreso. Claro. Un poco Claudio Espinosa, un televidente que nos está viendo, comparte con lo que decíamos al comienzo, con la paciencia del caso y la moderación de la ansiedad. Me dice, pero no escuché ajuste en la política, como congelamiento de sueldo de diputados, senadores o reducción de asesores. Bueno, parece que estamos en sintonía total. ¿Hay algo de esto, Esteban? No se ha comunicado. Lo único que aplicó que tenía que ver directamente con el funcionamiento del Estado es esta reducción de ministerios, secretarías, claro, y los puestos jerárquicos o los puestos políticos, y esta decisión de no renovar los contratos de los trabajadores que hayan sido contratados en el último año. Después de ahí, sumado a este anuncio, más que nada de la vuelta a la presencialidad formal, se dijo por ahí que la idea era recortar alrededor de un 10% de los puestos. Hay que ver después cómo se termina trasladando, pero en esta línea chica, que más que, o sea, siempre lo comentábamos, no tiene que ver con un gasto contundente, claro, cuando uno mira el agregado, pero es el, si querés, la legitimidad o en el mostrarse también que el ajuste no solo tiene que ver, como se anunció finalmente, que lo terminan pagando contribuyentes, ciudadanos y quienes usan el transporte o quienes usan servicios públicos, sino también la política hace su parte, aunque no sea algo significativo en términos agregados cuando uno mira el total de la economía. Y lo otro es, yo sé que es una pregunta absolutamente de bola de cristal, Esteban, ¿te imaginás el nivel de traslado a precios de estas 10 medidas de canasta básica? ¿En qué porcentaje puede ser? Y es difícil de medirlo ahora concretamente, pero si uno mira hacia atrás, antes de que se hubiera anunciado el salto del tipo de cambio como se anunció, las remarcaciones estaban siendo bien por encima del 20 o el 30% casi semanal. Se había visto que en las mediciones que hacen las consultoras antes de estos anuncios habían llegado al 8% en la semana, y se hablaba ayer de una inflación de un piso del 20% para diciembre. Pero después de estos anuncios empezaron a llegar nuevas listas de precios con subas del 20, 25, 30%, incluso más. Entonces hay que ver también el precio de la carne, que estaba atrasado, ya se estaba comunicando. Y el otro interrogante también tiene que ver con la nafta, porque se hizo el último movimiento antes del cambio de gobierno, sin haber movimiento en el tipo de cambio, y eso termina siempre afectando la ecuación de las petroleras y refinadoras. Entonces, si se da un ajuste de nuevo en ese valor, vamos a tener una inflación aún más recargada. Entonces es difícil hoy de plantear un número. Sí que, según las mediciones de consultoras y viendo las remarcaciones que está viendo ahora, va a estar, se estima, por encima del 20%, incluso un poquito más que eso, ¿no? Que por encima. Sí, sí, sí. Bien. Gracias, Esteban. Como siempre, un placer. Saludo para todos. Bien. Roberto está en la carnicería. Roberto, buen día, Nación. ¿Cómo estás?